Ángel correspondiente al lunes de la semana en curso. Semana que hoy comienza, como suelo decir, laboralmente hablando. Voy a comentar con ustedes, y quizá en los próximos días reincida o vuelva al tema desde alguna óptica un poco diferente, pero hablaré con usted hoy de los elementos centrales desde el punto de vista económico para que un país pueda lograr crecimientos elevados durante un periodo sostenido, es decir, crecimientos arriba del 4,5% o más, y durante periodos que pueden ir de los 10 a los 15 años, con miras no solo a lograr unas finanzas públicas sanas, es decir, sin déficit, que estén en equilibrio, y también a obtener recursos suficientes para financiar de manera sana los programas sociales que en este gobierno y en el anterior les llaman de una manera perversa e hipócrita programas del bienestar. Los números que hay para probar lo que afirmo ahí están a disposición de quien quiera verlos. El INEGI, la Secretaría de Hacienda, Banco de México, el SAR y instituciones dedicadas al análisis económico, a elaborar proyecciones, organismos multilaterales que, como es el caso del Fondo Monetario Internacional en su reunión de primavera y en la reunión de otoño, que recién ha terminado hace unos días, proporcionan información y datos que nos hablan de una situación sumamente difícil para la economía mexicana y sus problemas estructurales graves y profundos. Cuando estamos ante una situación como la que enfrenta nuestro país y con desigualdades regionales tan pronunciadas, que prácticamente estaríamos hablando quizá de 3 Méxicos diferentes, por las características de sus actividades económicas y la forma como éstas se desarrollan, el paquete tecnológico que dichas actividades tienen en cada una de esas 3 regiones que menciono, y también la educación que reciben los jóvenes, los niños, los jóvenes y los que están en el nivel superior de educación. El primer elemento que vale la pena destacar es el que tiene que ver con la productividad en nuestra economía. No obstante que en el sexenio de Enrique Peña Nieto y con el apoyo de que entonces era secretario de Hacienda, hubo un diputado que pensó que con la sola aprobación de una ley relacionada con la productividad, automáticamente México iba a elevar sus niveles de productividad. La verdad es que no es así. Se aprobó la ley, una discusión superficial, y todo el mundo olvidó la tal ley de la productividad. Muy bien. ¿Y por qué fue así? Por la sencilla razón que elevar la productividad, en este caso, como se dice técnicamente, la productividad total de los factores, pero en nuestro país, dada la carencia de información veraz, oportuna y sobre todo completa en los elementos como serían la inversión, la cuestión relacionada con el número de trabajadores y que un porcentaje muy alto está en la informalidad, etcétera, etcétera, se toma nada más uno de esos factores, la mano de obra. Aún así, con las limitaciones obvias, es un buen indicador de algo que posiblemente le sorprenda a usted. México, su economía, desde hace decenios, no ha podido lograr avances significativos anualmente y sostenidos en el tiempo
de la productividad. Si bien somos un país que alardea de esto y que la mano de obra calificada y todo lo que ustedes quieren, la verdad es que somos un país con una bajísima, cuando no es que negativa, productividad. ¿Y eso qué significa? Que tengamos por hombre que trabaja o por jornada o por hora trabajada, se produzca muy poco. Por eso una de las formas de referirse a la productividad y elevarla es hacer más con menos. Pero eso significa que las empresas deben invertir en tecnología, deben calificar a sus trabajadores y empleados y establecer métodos de producción también avanzados. Cosa que en México, salvo un número reducido de empresas y localizadas fundamentalmente en la parte norte del país y muchas de ellas maquiladoras, y en algunas regiones algunos bolsones de productividad elevada en el estado de Jalisco, de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, una parte de San Luis Potosí, una parte de unos municipios en Puebla. En el resto del país la productividad languidece desde hace decenios. ¿Eso qué es? ¿Cómo se traduce en eso? En primer lugar, que no hay posibilidades para la empresa de elevar los salarios en términos reales, es decir, por encima de la inflación, y gobiernos demagógicos como el que terminó hace poco y el actual, decretan aumentos del salario mínimo sin tomar en cuenta la realidad estructural de la economía mexicana en lo que se refiere a los niveles bajísimos de productividad. Esto impacta en la salud de las empresas y se vuelve esto un círculo vicioso. ¿Cómo resolver, cómo enfrentar ese problema de la bajísima productividad? El primer elemento para lograrlo, o para empezar a lograrlo, es una educación de calidad, con carga curricular actualizada, con los mejores maestros que se podrían obtener en México o contratar, y además con una preparación actualizada, con un contenido que tome en cuenta las nuevas realidades de la economía global. Sin embargo, si usted revisa lo que plantean el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los otros grupúsculos o grupos de gángsters que se hacen llamar maestros democráticos, y tiene usted un panorama desastroso de la calidad de la educación que se imparte en nuestro país. Si a eso le agrega que con López Obrador el bulto llegó un grupito de trasnochados revolucionarios que, frustrados por no haber nacido en los años 40 para poder hacer la revolución socialista en los años 60, hoy, al amparo de recomendaciones en algunos casos de la esposa del anterior presidente, están pretendiendo hacer una revolución cultural a través de los libros de texto. La verdad es que no lo van a lograr y sí van a causar un daño tremendo a las nuevas generaciones por los pésimos contenidos alejados de toda racionalidad económica, educativa y científica. Segundo, una liberalización en cuanto a una serie de medidas burocráticas que lo único que hacen es encarecer la creación de empresas o de fuentes de empleo permanente, la tardanza para lograr esa creación, y una burocracia laboral cuyo fundamento es una de las leyes laborales más absurdas quizá que existan en el continente americano, la Ley Federal del Trabajo. En esas condiciones, pues, en la medida en que no haya la decisión del gobernante y su equipo, pero primeramente entender el fenómeno que representa la bajísima productividad, y no haya, en consecuencia,
la disposición a enfrentar ese gravísimo problema, en esa misma medida este país seguirá con una economía casi en estancamiento y por lo tanto ahí comienza un círculo vicioso. No hay crecimiento arriba del 4%, 4,5%, por supuesto que tampoco en periodos de 10, 15 años, y como resultado de esto, el erario capta menos recursos para poder destinarlos a elevar la calidad de la educación, de la infraestructura, del servicio público de salud, haciendo con esto, decía, un círculo vicioso que cada vez le cuesta más trabajo al empresario, tiene que destinar más tiempo para poder abrir una nueva empresa y sobre todo para tratar de elevar la competitividad de su empresa frente a la competencia de otras empresas avanzadas en México, pero también de las empresas extranjeras que envían sus productos a México mejores, de mejor tecnología incorporada, de un mejor diseño y por lo tanto el consumidor los prefiere. En esas condiciones, pues, todo lo que plantee la anticientífica y Morena y que esto, no. Su único interés es el 27, seguir manteniendo el control de Cámara de Diputados, obtener las victorias en todas las gubernaturas que estarán en juego y también la victoria indiscutible, con trampa o sin trampa, en los principales gobiernos municipales donde esté en juego el poder municipal. Así pues, México está condenado de no haber cambios profundos, planteamientos disruptivos con visión de futuro. Esto se va a poner peor de lo que ya está. Gracias, y mañana tocaremos algún otro tema relacionado con esa imposibilidad de lograr un crecimiento elevado y sostenido en el tiempo. Gracias y nos vemos mañana martes, aquí en la Mañanera de Ángel.